Se mueven con secreta cautela. Son los objetos voladores no identificados, los ovnis. Algunos sostienen que estamos en una encrucijada, un lugar y una época que pronto conocerán las respuestas a las incógnitas sobre la vida en otros planetas. Pueden ofrecer pruebas de que somos visitados con regularidad por seres de otros mundos en sofisticadas naves espaciales. Pruebas de que nuestras vidas están siendo estudiadas y manipuladas. Pruebas de que no estamos solos. Hay testigos, fotos y películas que sugieren que se puede detectar una presencia extraterrestre en el horizonte y en la Tierra, mediante las figuras misteriosas que aparecen en los campos de trigo. Otros afirman que las pruebas se encuentran en el desierto, donde una nave extraterrestre se estrelló en un rancho en Nuevo México. Otros hablan sobre un campo de pruebas de platillos voladores en el desierto, en un laboratorio secreto conocido como Área 51. Pero algunos se rehúsan a creerlo. Ante la presencia de historias extraordinarias e informes de apariciones, los científicos llevan a cabo una búsqueda real de inteligencia extraterrestre en un esfuerzo coordinado de exploración espacial llamado SETI. Está surgiendo nueva información de estudios sobre el cerebro que buscan revelar los misterios de la mente y el origen de este misterio moderno, los ovnis. Estos estudios podrían arrojar luz sobre lo que la humanidad llama encuentros cercanos y ovnis. También podría revelarnos un mito moderno que nos hace preguntar, ¿dónde están los ovnis? Por más de 40 años, las imágenes y las historias de ovnis han influido en nuestras creencias e imaginación de manera asombrosa. Pero, ¿de dónde vienen los ovnis? Pocos hemos visto un ovni, o notado algo en el cielo que no debiera estar allí. Un grupo aún más reducido asegura haber sido transportado a un platillo volador. Sin embargo, 5 de 10 personas creen en la existencia de naves extraterrestres, piloteadas por viajeros de otros planetas. ¿Dónde se originaron estas ideas? Algunos afirman que todo comenzó cuando 32 millones de personas escucharon la radio la noche del 30 de octubre de 1938. We interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead. Millones de personas creyeron que la transmisión radial de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, era un informe sobre una invasión real. El resultado fue el pánico total. El director Orson Welles ignoraba el efecto que causaría su producción. I'm of course surprised that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from the planet Mars, had such an immediate and profound effect upon radio listeners. El efecto fue profundamente impactante. El psicólogo suizo Carl Jung escribiría que el miedo de una invasión extranjera era real y que se manifestó en el momento en que la paranoia de la Primera Guerra Mundial crecía. Wells le había dado nombre y forma a los invasores desconocidos de nuestra imaginación, los marcianos. Antes de que la ciencia los definiera, los cometas eran vistos con terror. En otros tiempos, cuando el poder de los invasores se limitaba a la fuerza del caballo, del viento o del vapor, se les daba el nombre de ángeles o hadas.
a los fenómenos inexplicables. Pero en 1940 comenzó la era de los cohetes. El radar nos permitía ver en la oscuridad y pronto dominaríamos el poder del átomo. Nos estábamos acostumbrando a las maravillas modernas. Así que, ¿por qué no a los visitantes del espacio exterior? La leyenda de los ovnis no comenzó con fotografías o informes de radar, sino con la historia de un hombre. Una historia que llegaría a conocerse como una visión. Kenneth Arnold era un hombre de negocios de 32 años cuando tuvo su visión. Era vendedor de armamentos aéreos y piloteaba su propio avión. El martes 24 de junio de 1947 volaba hacia el monte Rainier, en el estado de Washington. A 9.200 pies, el aire estaba claro y tranquilo, y Arnold notó una luz brillante hacia la izquierda y al norte del monte Rainier. Observó 9 singulares objetos viajando a una velocidad de 1.200 millas por hora. Sus formas se dibujaban en la nieve, se desplomaban en formación y saltaban en el cielo de tal manera que parecían platos brincando a través del agua. Arnold contó su historia al aterrizar en Yakima, aeropuerto de Washington. Hizo una serie de diagramas para ilustrar lo que había visto. Lo que dibujó parecía una media luna de 50 pies de largo y 3 pies de ancho. Tenía una punta redondeada en su parte posterior. Arnold informó que vistos desde cierta posición parecían una línea negra. Los periodistas se mostraron escépticos, pero debido a la reputación de Arnold como piloto, hombre de negocios y alguacil, el escepticismo se transformó en curiosidad. El hecho fue reseñado como una noticia seria. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo entero se maravillara. Los periódicos pronto encontraron un nombre para los objetos de Arnold, los platillos voladores. Kenneth Arnold se convirtió en una celebridad. Como autor de un libro y de historias de revistas, se le consideraba una combinación de Einstein, Flash Gordon y de loco. La prensa lo llamaría el hombre que comenzó todo. En el verano de 1947, la era del platillo volador había comenzado. En las semanas siguientes a la visión de Arnold, se reseñaron otras más que harían que la idea de los platillos voladores se fijaran en la imaginación del público. Uno de estos informes se produjo 2 semanas después. Se originó en el desierto de Nuevo México, en un pueblo remoto llamado Roswell. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Habían pasado 2 semanas desde que Arnold informó sobre los discos voladores en las montañas del estado de Washington en 1947. La gente estaba más enterada en ese momento de los platillos voladores que del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Ahora la atención se volcaría hacia el desierto. Roswell, en Nuevo México, se encuentra en las áridas tierras al suroeste. Es un sitio rural cuyo nombre trae recuerdos de la supuesta caída de un ovni y su posterior encubrimiento. Es muy importante para el mito de los ovnis. Se le recuerda como el lugar del incidente Roswell. En el verano de 1947, en el campo aéreo de Roswell, fue el hogar del grupo 509 de bombarderos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos B-29 que transportaron la bomba atómica despegaron de aquí. Y este fue el escenario de un hecho que le dio sustancia a la creencia en los platillos voladores. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. The press release that I'd received stated that we had in our possession
parts of a crashed flying disc. The material was found on a ranch north of Roswell. Walter Haut era un oficial de información al público del Grupo 509. Se le instruyó para que informara sobre el hecho a la radio y a la prensa. La historia le había dado alas a la imaginación de un país donde se había informado de cientos de apariciones en los últimos meses. Pero la historia terminó abruptamente cuando el general Ramey se hizo cargo de la situación, haciendo una nueva declaración donde afirmaba que no se trataba de un platillo volador. To me, I think it was one of the slickest cover-ups by admitting that we had the material, and then a higher authority says, no, you don't. Pero, ¿era un globo aerostático lo que se estrelló aquí en el verano de 1947? Aquí en el desierto, en las afueras de Roswell, es donde un ranchero llamado Mac Brazel encontró unos extraños desechos metálicos. Ocupaban una superficie de casi 3/4 de milla de largo. Brazel alertó a la Fuerza Aérea. Deseaba saber quién limpiaría los desechos. Jesse Marshall, hijo, recuerda que su padre, el oficial de inteligencia de Roswell, fue enviado al sitio para determinar lo que se había estrellado allí. The night that my dad came home, he was very excited. He woke my mother and myself up and said he wanted to show us something very strange. And as I recall, he said this was parts of a flying saucer. I was 11, almost 12 at the time, and I had seen pieces of an airplane and weather balloons and things like that, but this was not like anything that I'd ever seen before. And the most intriguing portion of the debris that I recall seeing was what appeared to be I-beams. When I looked at this with the light reflecting on it, I noticed what appeared to be some symbols or writing along the inner surface of this I-beam, and the implication was this was something that came from some other planetary system. Mientras se recogía datos para el libro sobre el incidente Roswell, Kevin Randle se enteraría sobre la existencia de otros desechos encontrados por Marcel. You have something called metal foil, been described by various people as like tin foil or lead foil. You wad it up into a ball, you drop it on the table, it unfolds itself and there's no sign of a crease. Randle encontró a otros que afirmaban haber tocado el desecho misterioso 50 años atrás. It was all wadded up when he dropped it, and when he dropped it on the table and it hit the table, it spread out just like it was water. And so they all started holding it and playing with it, and they were trying to cut it with their knives, and they tried to burn it with their lighters, and they couldn't do any damage to it at all. Frankie Rowe recuerda que su padre, el teniente de bomberos de Roswell, y otros bomberos examinaron el metal cuando ella tenía 12 años de edad y visitaba la estación de bomberos. So it made the circle of all the firemen that were standing around the table, and everybody did what they wanted to do, and it was laying there, and I reached over and I picked it up. And I sat there and played with it for a while, just wadding it up and dropping it. And when I was holding it in my hand, I couldn't feel it in my hand. Randle halló evidencias de que se había realizado una limpieza total bajo una seguridad tan estricta que ni siquiera el sheriff tuvo acceso al lugar. What we understand is you have riflemen on the high points around there facing outward. You've got men cleaning the debris field, putting the material in wheelbarrows, moving it to collection points so they can be put into trucks, brought back. Eventually, they crawled across the area, shoulder to shoulder, picking up all the little bits and pieces they could find. Aunque no es posible mostrar evidencias que apoyen estas afirmaciones, la historia se diseminó. Hubo informes sobre una segunda caída. El padre de Frankie Rowe dijo haber visto allí seres extraterrestres. They'd gotten a call on what they thought was a plane crash about 30 miles north of Roswell.
And when they got out there, it was not an airplane. He said it was a flying saucer that had crashed. And there were little, what he called little people. And he said one of them was still alive. That there were two that were covered up laying on the ground. And he said they had been covered up, it looked like with body bags. And the one that was walking around there didn't appear to be hurt. Por medio de su investigación, Randall determinó lo que en su opinión había ocurrido. According to a number of the eyewitnesses, the craft and the bodies were taken to Hangar 84 at the Roswell Army Airfield, where they were held for a period of time before the various flights were initiated and sent out of Roswell. Randall cree que del hangar 84, fuertemente custodiado, se sacaron cajas con los cuerpos y los restos metálicos de la nave. Nunca más se supo de ellos. There obviously was a cover-up of this accident, because years later my dad said he was actually part of the cover-up because he went along with the weather balloon story. Marcel confesó que se le ordenó posar para los fotógrafos con restos del globo aerostático. The people of the town knew about it. Some of them had information, secret information, that it revolved around this. My dad explained to my mother that this was a non-event. Don't even discuss it with your friends. Don't talk about it. And a true Air Force brat, I believed in following the orders, you know. He didn't want me to talk about it, so we did not talk about it. These people were visited by military authorities. They were told to keep quiet. Frankie Rowe recuerda la visita de uno de estos hombres uniformados. He started getting louder, and he kept saying, "Don't you understand? You did not see anything." And he had a nightstick type of thing with him that was kind of hanging on his belt. And he took that out, and he got very loud, and he started talking, and every time he would make a point, he would hit his hand with the nightstick. So he would say, "You didn't see anything, you were not there." And he said, "If you ever say one word about this the rest of your life, we will split up this family. If that's not enough," he said, "you know, this is a big desert out here. We can take you out in the desert." And he said, "No one will ever find your bodies." Estos son recuerdos sinceros y perturbadores de hace 50 años. Pero estas y otras historias similares forman la evidencia que poseemos sobre el incidente Roswell. No hay restos de metal para examinar, solo la fotografía de un hombre al lado de desechos de un globo aerostático. Las historias son muy importantes para el mito de los platillos voladores que comenzó en 1947. Muy pronto la Fuerza Aérea iniciaría una serie de investigaciones secretas con el propósito de descubrir qué misterios había detrás de los informes sobre los ovnis. Al primer proyecto se le dio el nombre código de Proyecto Señal. Project Sign wrote a final report called The Estimate of the Situation, which concluded that UFOs were interplanetary vehicles. You can imagine that this didn't go over well at the Pentagon. If Roswell was really a crashed alien spacecraft, the government military could not have the idea of UFOs as interplanetary spacecraft coming out when they've been trying to cover up the Roswell crash. En diciembre de 1948, el Proyecto Señal fue rebautizado como Proyecto Rencor. La Fuerza Aérea contrató al astrónomo J. Allen Hynek de la Universidad de Ohio para descartar la posibilidad de que el fenómeno de los ovnis fuera provocado por meteoritos, estrellas y cometas. Algunos de los informes, como esta formación lenticular de nubes, fueron explicados como anomalías atmosféricas. Esta fotografía de 1951 de objetos voladores sobre Texas se denominó las luces Lubbock. Un análisis demostró que se trataba de pájaros reflejando la luz. Esta película vino de Great Falls,
Montana, en 1950. En ella se ven puntos blancos moviéndose detrás de las chimeneas de un molino. El fotógrafo los describió como objetos brillantes y metálicos, similares a la plata pulida. El proyecto Rencor determinó que eran F-94 de la Fuerza Aérea que aterrizaron en el área. En 1952, después de investigar y desechar cientos de historias sobre platillos voladores, el proyecto Rencor fue reorganizado y se le llamó Proyecto Libro Azul. El término platillo volador sería reemplazado por el de OVNI, objeto volador no identificado. El mayor Héctor Quintanilla estaba a cargo del personal del nuevo proyecto Libro Azul. The objectives of the program are twofold. They're the same as they have been since 1953 when the regulation was written. First of all, to try to determine if the UFO phenomena presents a threat to the security of the United States. And second, to determine if the UFO phenomena exhibits any technological advances which could be channeled into research and development. Esta película, realizada en Utah en 1952, fue analizada por el proyecto Libro Azul. Luego de estudiarla, cuadro por cuadro, los puntos blancos fueron clasificados inicialmente como vehículos piloteados por seres inteligentes. Pero un análisis posterior reveló cambios en la intensidad de la luz, eliminando así la hipótesis de las naves voladoras. Un año más tarde se llegó a la conclusión de que se trataba de gaviotas que habitaban en el área del Gran Lago Salado. A pesar de que decenas de otros casos no recibieron explicación alguna, los proyectos de la Fuerza Aérea relacionados con los ovnis llegaron a la conclusión de que estos no eran una amenaza para la seguridad nacional y tampoco existía la posibilidad de un beneficio tecnológico. El proyecto Libro Azul terminó en 1969. Desde ese momento, la Fuerza Aérea ignoró informes sobre ovnis y redujo el interés militar en el tema. Pero mientras que la Fuerza Aérea hacía públicas sus conclusiones, un movimiento popular había comenzado basándose en conclusiones diferentes. Mientras la Fuerza Aérea seguía sosteniendo con firmeza que el incidente de Roswell solo era un globo que se había estrellado, los noticieros mostraban a un público que miraba hacia el cielo, tratando de descubrir una nave espacial. De pronto, de costa a costa, la gente comenzó a divisar algo en el cielo. Y se desarrolló un movimiento popular que tuvo como centro a los platillos voladores. Listos o no, los ovnis estaban por llegar. Within a matter of several days, I will myself make what might be called a flying saucer, although I don't choose to call it that because it may not respond to our controls. To the vast majority of the people in the late 40s and 1950s, flying saucers were a terrific novelty. And there was a great deal of popular fascination. There were cheesy science fiction films based on the idea that Martians were invading the Earth in flying saucers. Las estanterías se llenaron de nuevas revistas impresas en papel periódico, en el momento justo para sacar provecho de la nueva moda y llevarla hasta proporciones legendarias. El hombre detrás de estas leyendas de extraterrestres fue Raymond Palmer. Palmer was a man who in his youth had been severely injured, and so he was crippled up, and he was what you would call a hunchback, I guess. He had the instincts of a carnival barker. He liked to put something over on you. And the thing about Palmer was that his fans liked having Palmer put something over on them. Fue la revista Destino de Palmer, llamada posteriormente la revista de los platillos voladores, la que ayudó a convertir el mito de los ovnis en un sistema sencillo de creencias sobrenaturales. En sus páginas aparecieron invasiones y ataques extraterrestres de gran colorido. Fue allí donde se identificó a los ovnis. Ahora todos sabían que eran naves de otros mundos. En los años 50 se desató una locura llamada el movimiento de los contactados. Los contactados eran personas que creían haber hecho contacto con seres del espacio.